Volvemos nosotros aquí a Ciudad U y ahora nos vamos a ocupar del conflicto que tiene hoy su epicentro allí en la Franja de Gaza, en Medio Oriente. Esta historia que venimos contando desde que pasó el último episodio allí de octubre, los primeros días de octubre, cuando hubo esa avanzada de Hamas, y lo que está haciendo la respuesta ahora del ejército y del gobierno israelí. Pero no vamos a hablar de lo que pasa hoy, sino vamos a ir a las raíces históricas de este tema. Por eso invitamos a Paula Yala, licenciada en Historia y docente de Historia Social y Política de la Facultad de Ciencias Sociales, pero además también de La Izquierda Diario. Bienvenida, Paula. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para que entendamos un poquito el hoy, vamos a ir un poquito también al ayer. ¿Y dónde arrancarías vos para que empezamos a ver las claves de este conflicto que se mantiene desde el año 48 aproximadamente? Sí, totalmente, es una fecha clave. En primer lugar, lo que me parece muy importante aclarar es que no estamos frente a un conflicto de origen religioso, ¿no? O sea, en la región durante siglos convivieron de manera pacífica comunidades cristianas, comunidades musulmanas, comunidades judías, sino que es un conflicto que se origina producto de un sistema de opresión colonial, a donde, como vos muy bien marcas, el año 1948, año de la fundación del Estado de Israel, va a ser un acontecimiento clave, ¿no? Ahora, para entender por qué se da esa fundación del Estado de Israel, en qué condiciones se da, qué objetivos tiene, me parece que habría que irse un poquito más atrás y detenerse un poco en lo que está pasando fines del siglo XIX, sobre todo en el seno de algunas comunidades judías en Europa, sobre todo en los círculos dirigentes, ¿no?, de algunas comunidades judías. Empieza a surgir una corriente, que es una corriente que no es de origen religioso, sino político, que es el sionismo, ¿no? Que ahí hay un dato clave, separar judaísmo de sionismo, ¿no? Judaísmo, que son comunidades, pueblos o una religión, a diferencia de sionismo, que es una corriente política, ¿no? ¿Y qué viene a plantear esta corriente política? Pensemos, estamos hablando de fines del siglo XIX, un momento a donde hay nacionalismo, colonialismo, que son ideas muy en boga en esa época, y lo que plantea es que, de alguna manera, la solución frente al antisemitismo que sufrían muchas comunidades judías, tengamos en cuenta que... Esto antes del Holocausto estamos hablando, Eso es ¿no? muy previo, tal cual, porque el Holocausto lo que viene a hacer de alguna manera es llevar el antisemitismo a una escala inédita, pero es muy previo el antisemitismo, y lo que vienen a plantear es que, de alguna manera, el modo de hacerle frente, de combatir ese antisemitismo, es crear un Estado nacional judío que reúna a todas las comunidades de la diáspora judía en el mundo. Y vienen a plantear que eso tiene que ser en Palestina, ¿no?, en el territorio histórico de Palestina. La cuestión acá es que Palestina, si bien tenía comunidades judías, estaba mayoritariamente formada por comunidades árabes, ¿no?, que era una enorme mayoría demográfica. ¿Estaba conformado como Estado palestino en ese momento? No. No, todavía no. En este momento, estamos hablando fines del siglo XIX, estaba bajo el dominio del Imperio Otomano, ¿no? En la Primera Guerra Mundial va a pasar a estar bajo dominio del Imperio Británico. Y lo que empezamos a ver es, justamente por parte del sionismo, como una negación de esa presencia árabe en la región, ¿no? La gran consigna, digamos, ¿no?, que plantea Theodor Herzl, que es el fundador del sionismo, uno de los principales teóricos, es esta idea de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. O sea, como una forma de invisibilizar, negar que había una presencia árabe mayoritaria en la región de Palestina. Entonces comienza un proceso que a lo largo del siglo XX vamos viendo cómo se profundiza, que es de implantación de colonos de origen europeo, sobre todo de Europa del Este, porque tengamos en cuenta que en Europa del Este había un antisemitismo muy grande, pensemos en el Imperio zarista, por ejemplo, donde había mucha persecución. En casi todos los países de Europa, en España ya, por ejemplo, en la época del 1500, también fueron expulsados los judíos. Sí, hablar a lo largo de toda la Edad Media, sobre todo en los reinos cristianos, van a sufrir mucha persecución, y esto también, ya con la modernidad, con la fundación de los estados nacionales modernos, vamos a ver que esa persecución de alguna manera combina lo religioso con cuestiones raciales, ¿no?, porque se va a racializar también la concepción de los judíos, y ahí se va a convertir en antisemitismo. Entonces, este planteo que niega la preexistencia de comunidades árabes va a ser muy importante porque, como te digo, va a empezar a profundizarse a lo largo del siglo XX, implantación de colonos, es decir, personas de origen judío que van a la tierra de Palestina, que empiezan a adquirir tierras, que ponen a trabajar esas tierras con el objetivo de, bueno, ir de alguna manera ampliando la presencia demográfica judía bajo el objetivo futuro de la creación de un Estado. ¿Qué momento va a ser clave para la creación de este Estado? La Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, en la Segunda Guerra Mundial, como vos decías recién, va a haber como una profundización de esta persecución a los judíos, va a estar el Holocausto, 6 millones de judíos exterminados, producto de las políticas nazis.
Y esto de alguna manera va a hacer que a la salida de la Segunda Guerra Mundial, esta corriente que es el sionismo, con esta propuesta de formar un Estado nacional judío como una manera de resolver el antisemitismo, cobre mucho peso, digamos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo las principales potencias que, tengamos en cuenta, durante la guerra habían negado asilo a las comunidades judías que pedían asilo, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Gran Bretaña, lo que van a plantear es un apoyo a este plan sionista de crear un Estado judío, y eso se va a expresar en una resolución de Naciones Unidas, año 1947, que establece la partición del mandato británico de Palestina y establece que un plan de partición de la tierra para darle 56% de la tierra para la formación del Estado de Israel y un 44% a un futuro Estado palestino que finalmente nunca cobra entidad, digamos, ¿no? Esto es muy importante porque va a ser rechazado por los países árabes de la región, porque está marcando una proporcionalidad a donde más del 50% de la tierra, más de la mitad de la tierra de Palestina, se le estaba dando a una comunidad que en ese momento hay distintas cifras, pero en términos generales no representaba más del 20% de la población. Entonces vamos a empezar a ver un proceso a donde, bajo el paraguas de alguna manera de esta resolución de Naciones Unidas, empezamos a ver no solo que este proceso de implantación de colonos, muchos pensemos, ¿no?, venían de sobrevivir al Holocausto, entonces con un terror enorme, no solamente se va a profundizar, sino que también empezamos a ver una avanzada sionista en la región con un proceso de limpieza étnica. Y esto es clave, digamos, ¿no? O sea, la formación del Estado de Israel se produce sobre la base de una limpieza étnica, esto lo dicen mismos historiadores, inclusive de origen israelí, como Ilan Pappé, que lo que plantea es que ya desde el año 47, 48 se profundiza esta política de limpieza étnica, es decir, expulsión de las familias árabes de la región. En ese momento son 750.000 más o menos los refugiados que van a pedir asilo en los países de la región, por ejemplo Siria, por ejemplo Jordania, y es el origen de, bueno, la existencia en la actualidad de 5 millones de refugiados, que son las familias descendientes de esas familias árabes expulsadas en ese momento en la región. Paula, la verdad que muchas gracias por esta información y por esta explicación que nos diste para empezar a entender un poco este conflicto de hoy, cómo comenzó y la manera en que se movió también el mundo alrededor de eso. En la tele muchas veces los tiempos son muy cortos, pero te agradecemos porque esta contextualización es fundamental para entender un poco y sacar algunas conclusiones que no sean las que nos quieren a veces bajar desde alguna línea editorial, sino las que uno puede tener a partir de conocimientos y entender los procesos históricos. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Paula. Bueno, muy claro y muy interesante para ver el momento que estamos viviendo, donde todo el mundo está pendiente justamente de lo que pasa por allí.